¿Por qué los pobres votan por la derecha? ¿No sería más lógico que un pobre votara por la izquierda? ¿Qué tiene que ver la dimensión moral dentro de esta elección electoral? Quédate hasta el final para saberlo. Antes de empezar, quiero decirte que he habilitado la pestaña de miembros del canal para que, si te gusta este tipo de contenidos, puedas ayudarme con este proyecto y de paso tener acceso a contenido exclusivo como un boletín científico mensual con todos los avances y publicaciones en ciencias sociales desde el nivel 2 y videos exclusivos para miembros desde el nivel 1. Este video no será tan denso como otros videos de este canal, pero aún así préstame toda la atención que tengas. Primero lo primero, para este video vamos a tomar como libro de cabecera O pobre de derecha, a venganza os bastardos, cuya traducción sería El pobre de derecha, la venganza de los bastardos, del sociólogo Jesse Sousa. Este libro es de reciente data, de hecho fue publicado el año pasado y todavía no tiene una traducción al español. Antes que nada, quiero hacer una breve reflexión en cuanto a cómo se escriben los libros de historia y de otras disciplinas. Según el historiador Edward Carr, el estudiante inteligente que, cuando se le recomienda que lea una obra de algún eminente catedrático, busca a los lectores de esa persona y le pregunta qué tal es y de qué pie cojea. Cuando se lee un libro de historia hay que estar atento a las cojeras. Es decir, para Edward Carr, los historiadores, y yo lo extrapolaría a los investigadores en general, existe una necesidad de que los historiadores sean claros y transparentes en sus investigaciones. Muchos investigadores adoptan posturas políticas y son militantes o simpatizantes de algún partido político. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque ver las cosas desde otra óptica enriquece el debate dentro del campo de las ideas. Las posturas políticas no son irreconciliables como les han querido vender los radicales, todo lo contrario. Encontrar consensos es clave para despolarizar a una sociedad y abrazar un desarrollo que vaya más allá de reduccionismos simplistas. En ese sentido, el profesor Jesse Sousa ha sido acusado por la derecha radical de su natal Brasil como izquierdista y elitista. No podría dar fe de ello, pero lo menciono porque en cierto sentido forma parte de la manera en cómo se ve a un académico desde una postura política, sean estas afirmaciones ciertas o no, y lo digo para que lo tengan en cuenta porque ahora vamos a exponer parte del pensamiento del profesor Sousa y luego veremos si su modelo de análisis encuentra paralelismos en nuestro país, Perú. El libro de Jesse Sousa busca responder a una pregunta central: ¿por qué una parte significativa de los pobres en Brasil votó por Jair Bolsonaro, un candidato que, en términos económicos, los perjudica sistemáticamente? Sousa rechaza la idea de que la economía sea el principal motor del comportamiento político de las clases populares. En cambio, argumenta que la moralidad y la lucha por el reconocimiento social son los verdaderos factores decisivos en la elección de la extrema derecha. Sousa dice: la presunción de irracionalidad que se sigue del comportamiento de los votantes pobres de derecha se basa en la idea de que la acción económica, que calculada las pérdidas y las ganancias sopesando su deshabilidad y utilidad para el individuo con base en ese cálculo, es el criterio más importante de racionalidad. Hoy en día, la racionalidad económica como fuerza impulsora del comportamiento humano en sociedad puede ser vista como un disparate fácilmente comprobable. Las personas tienen la dimensión moral como razón última de su acción social, es decir, la lucha por el reconocimiento social que garantice la autoestima y la confianza en sí mismo de cada uno de nosotros. Sin ella, nadie se levanta de la cama para hacer otra cosa. Todos somos seres frágiles y vulnerables y por tanto estamos construidos por la visión positiva o negativa que la sociedad tiene de cada uno de nosotros. Como esta necesidad es más primaria e importante que cualquier otra, es que debemos preguntarnos cuándo, muy especialmente las personas aparentemente actúan bajo la ética de la utilidad económica en contra de sus mejores intereses. Esto significa también que no existe economía como tal fuera de un horizonte moral y ético que defina sus límites y posibilidades. Después de todo, no existe tal cosa como la neutralidad de valores en la economía, es decir, cada modelo económico tiene en su núcleo una concepción muy única de la justicia. En ese sentido, dice Sousa, la economía nunca ha sido en ningún caso histórico el motor del comportamiento humano, simplemente porque no hay manera de dividir y producir bienes que no esté anclada en una visión de justicia siempre contingente y particular. La economía moderna, argumenta Sousa, tiende pues a ser percibida como si fuera la imposición de una razón técnica neutral y distante. Se ha hecho todo lo posible para que la economía ya no sea concebida como economía política, es decir, como una realidad política y por tanto moral
como se pensaba en el siglo XIX. Esto significa que el motivo último de nuestro comportamiento social, como ya había intuido Hegel, es siempre moral, lo sepamos o no. Así, la confusión y la desorientación en el complejo mundo social, que es el destino de los inadaptados, abre un espacio considerable para la manipulación de las necesidades de los individuos. Esto implica que los pobres votaron por Bolsonaro, un candidato de extrema derecha, por razones morales, no económicas. Y estas causas morales no son las que imaginamos, como el conservadurismo moral. Al contrario, el apego a las costumbres y al moralismo convencional son el resultado de otras heridas morales más importantes, como la experiencia de la humillación cotidiana, que no se comprende en sus efectos reales. En última instancia, el objetivo del libro del profesor Sousa es explicar, y no solo describir, las razones últimas que llevaron a una porción significativa de un pueblo sufrido a votar por un candidato de extrema derecha que, objetivamente, medido por la regla de la utilidad económica, sería el mayor enemigo de los pobres. A lo largo del libro, el profesor Sousa examina cómo se ha producido el consentimiento de los empobrecidos hacia políticas que no los favorecen. Para ello, el profesor Sousa explora temas como la influencia estadounidense en la construcción de la extrema derecha global, las raíces históricas del conservadurismo en Brasil y la manipulación del discurso moral, y la estructura del racismo brasileño que se ha transformado de racial a regional. El libro concluye con un análisis de cómo la humillación constante sufrida por las clases populares ha sido instrumentalizada por la extrema derecha para canalizar el resentimiento de los pobres contra los enemigos equivocados. El síndrome del Joker. Sousa utiliza como apoyo para su análisis del caso brasileño una metáfora basada en el personaje, el Joker de la película del 2019. Según Sousa, el Joker, contrariamente a lo que podríamos suponer, es una figura social típica de nuestro mundo, y no un caso excepcional. La condición patológica del Joker no es más que la exacerbación de una característica normal y generalizada en el mundo en el que impera el capitalismo financiero. Arthur Fleck es pobre, cuida a una madre enferma y es constantemente humillado en casa, en el trabajo y en la calle. Es humillado por su madre, por sus compañeros, por el gobierno, por las instituciones de asistencia social, por otros en el tren, etc. Y finalmente es humillado por la insoportable soledad que lo hace vivir una vida de imaginación y fantasía. Este es el punto central, dice Sousa. La experiencia de la humillación dura 24 horas, sin descanso e incluso durante el sueño, porque quien es humillado y hecho invisible termina soñando con su humillación diaria, ya que la vida cotidiana es materia de sueños. Esto es algo que alguien de las clases privilegiadas, como la clase media real, no siente y por lo tanto no sabe lo que significa. La élite y la clase media no tienen la experiencia de la humillación diaria y recurrente, y para entender a este nuevo sujeto creado por el modelo económico imperante es necesario comprender la experiencia de la humillación constante como su marca más profunda y existencial. Ser humillado es su vida de principio a fin. De esta manera, el concepto de síndrome del Joker sirve como una metáfora del sujeto empobrecido y humillado que, sin comprender las causas de su sufrimiento, reacciona de forma prepolítica e irracional. Sousa utiliza al Joker para ilustrar cómo la extrema derecha ha logrado captar a un sector social que experimenta la humillación de manera constante y busca venganza, aunque ésta se dirija contra objetivos erróneos. Los puntos clave para entender el síndrome del Joker serían: primero, la humillación cotidiana. El empobrecido es constantemente menospreciado en casa, en el trabajo y en el espacio público. La humillación es la experiencia fundamental que moldea su identidad. Segundo, la fuga en la fantasía. Sin apoyo social, como sería el apoyo de sindicatos, asociaciones, partidos confiables, etc., el individuo aislado se refugia en ilusiones. Tercero, la falsa rebelión. La extrema derecha explota este resentimiento ofreciendo un enemigo fácil a los cuales volcar toda esa ira contenida, la cual es fruto de la humillación. Enemigos fáciles como las minorías, la izquierda, el progresismo, los caviares, etc., en lugar de señalar a los verdaderos responsables de la precarización
explotación. Cuarto, el modelo económico y la culpa individual. En un mundo sin protección social, la pobreza y el fracaso dejan de ser problemas estructurales y pasan a ser percibidos como culpa personal, es decir, el pobre es pobre porque quiere, ideas que también han sido exploradas por el filósofo Byung-Chul Han en el libro La sociedad del cansancio. Quinto, la violencia como única salida. Sin comprensión de su situación en el mundo, el humillado termina canalizando su rabia en actos de violencia erráticos, en lugar de organizarse junto a sus pares y llevar a cabo una acción política estratégica. Para Sousa, la extrema derecha ha captado a los jokers modernos o a los jokers de la vida real, es decir, a las masas precarizadas y resentidas, y las ha convertido en una base social de su poder mediante un discurso manipulador. Estoy cubriendo solamente el prefacio y la introducción del libro porque, desde mi óptica, esto puede resonar más allá de las fronteras del Brasil, porque el libro a partir del capítulo 1 está desarrollado para el caso del Brasil. Sin embargo, yo lo he leído todo y te recomiendo que lo leas. Para los que son miembros del canal, dejaré un enlace en la pestaña de miembros para que puedan acceder al libro fácilmente. El modelo propuesto por el profesor Sousa tiene ciertos paralelismos con la realidad peruana, pero también tiene diferencias estructurales que son reconocibles a simple vista y que deben ser matizadas si se quiere reflexionar estas ideas partiendo del caso peruano. Sousa postula que los pobres de derecha emergen de un sistema de humillación y precarización constantes, en el que la extrema derecha logra capturar su resentimiento y redirigirlo contra enemigos equivocados, generalmente los adversarios políticos de la derecha. Esto sin duda se ve en el caso peruano, donde se percibe una fragmentación social, la existencia de un racismo estructural y una desigualdad que ha sido instrumentalizada políticamente. Sin embargo, existen puntos interesantes que se parecen y se diferencian entre el caso brasileño y el caso peruano. Racismo y estructura social. Por ejemplo, Sousa dice que el racismo en Brasil se ha desplazado de lo racial a lo regional, con una marcada distinción entre el sur blanco y el norte predominantemente negro y mestizo. Si bien Brasil y Perú comparten una historia de esclavitud, colonialismo y profundas desigualdades sociales, el racismo como construcción social para establecer un orden interno en cada estado opera de maneras distintas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de racismo en el Perú que hablar de racismo en Myanmar o Ruanda. Si bien existen paralelismos interesantes en la configuración racial identitaria en países que fueron parte del Imperio español y portugués, después de las independencias la construcción histórica de estos procesos cambió en cada territorio debido en parte a la composición demográfica, los procesos de mestizaje y la construcción de las élites nacionales. En términos generales podemos decir que Brasil ha desarrollado un racismo estructural con un fuerte componente de blanqueamiento simbólico, mientras que en el Perú el racismo está marcado por una jerarquía étnico-racial que asocia la blancura con el poder y el indigenismo o lo cholo o lo serrano con el atraso, aunque también existen casos de blanqueamiento social y racial en el caso peruano. Sousa argumenta que el racismo en Brasil evolucionó de un racismo abiertamente racial a uno disfrazado de racismo regional. Durante el siglo XX se promovió la idea de que Brasil era una nación mestiza y racialmente armoniosa, lo que desactivó los discursos explícitamente racistas. Sin embargo, la discriminación no desapareció, sino que se trasladó a un esquema en el que el atraso y la inferioridad se asocian con el norte y el noreste del país, regiones con mayor presencia de población negra y mestiza. En este contexto, la extrema derecha brasileña canalizó el resentimiento de los blancos pobres de las regiones del sur y del sudeste contra los sectores populares del noreste, reforzando las ideas de que estos últimos son dependientes del Estado, mantenidos, vagos o corruptos. Bolsonaro explotó efectivamente este sentimiento al presentar el asistencialismo como un factor de debilitamiento de la meritocracia. En ese sentido, el racismo en Brasil ya no se presenta como una oposición entre blancos y negros, sino como una disputa entre regiones, el Brasil productivo y moderno del sur contra el Brasil atrasado y dependiente del norte. En el caso peruano, por ejemplo, el discurso sureño afirma críticamente que Lima es como un pulpo que extiende los tentáculos para beneficiarse de las riquezas mineras del sur, que el sur es el que mantiene a Lima, pero que curiosamente no tiene voz ni voto respecto a sus riquezas. Este, repito, es el discurso sureño. Históricamente, las élites peruanas blancas y en menor medida mestizas se han arraigado en Lima. Por eso aquí, a diferencia del Brasil,
que expone Sousa, no existe una disputa regional entre un Perú productivo y un Perú atrasado, sino entre un centralismo contra un regionalismo, que adquiere carices distintas en cada región. Por ejemplo, en Arequipa le dicen arequipeñismo y en el Cusco cusqueñismo, definiciones que conjugan no solamente lo económico, sino lo social, lo político y lo cultural. Lo paradójico en el Perú, a diferencia del Brasil, es que las regiones productivas y con grandes cantidades de recursos son más pobres y atrasadas respecto a Lima. En ese sentido, en Brasil, el racismo regional es utilizado para dividir a los pobres entre sí, mientras que en el Perú el racismo étnico se usa para justificar la exclusión de las mayorías indígenas y mestizas en favor de una élite blanca criolla. La extrema derecha peruana no necesita disfrazar el racismo como en Brasil, de hecho, lo mantiene activo, lo refuerza a través del poder mediático y político y en cierto sentido, tristemente, se enorgullece de él. En el Perú el racismo también es una fuerza estructural y opera principalmente en términos étnicos y clasistas, aunque también existe una marcada diferenciación regional, sobre todo entre Lima y las demás provincias del Perú, en especial las del sur del Perú como Puno. De hecho, en el mismo sur existe una discriminación hacia los puneños, tipificándolos como collas, indios e incluso, aunque suene a chiste, bolivianos. Pero esta identidad puneña no subsume a las demás identidades sureñas porque cada región ha construido históricamente su propia identidad marcada y diferenciada del resto de sus vecinos, especialmente en las provincias de Cusco, Arequipa, Tacna y Puno. Pero no podemos negar que la discriminación contra poblaciones indígenas y andinas sigue siendo central, lo que se evidenció en la polarización de las elecciones entre Lima y las regiones andinas en 2021, y en el caso de la famosa frase "Puno no es el Perú". A diferencia de Brasil, donde la idea de blancura está más asociada al sur, en el Perú la dominación limeña sobre las regiones es un factor de conflicto que ha sido explotado políticamente por la derecha y la extrema derecha para fomentar un discurso de miedo hacia el interior del país, asociándolo con el comunismo, con el terrorismo y con el atraso. Solamente recuerden estas campañas políticas del 2021 cuando se realizaron estas tomas de Lima y llegaron ronderos del norte que afilaban chairas en la pista, algo que se ve fácilmente en provincias pero que es extraño de ver en Lima, sobre todo en la Lima urbana clase mediera. De esta manera, en Brasil, el blanco pobre del sur odia al nordestino asistido por el Estado, mientras que en el Perú el mestizo urbano se distancia del indígena andino para evitar ser identificado como tal. Esto es algo muy interesante que he visto en el sur, particularmente en el Cusco, donde sus élites históricamente no han sido del todo blancas y construyeron una identidad basada en la exclusión educativa y cultural y no tanto en el fenotipo. Los cusqueños del siglo XX se consideraban a sí mismos como blancos, aunque su fenotipo, es decir, su color de ojos, de piel, su altura y el tipo y color de cabello, indicara todo lo contrario. La negación de lo indígena es parte fundamental de una narrativa hegemónica limeña que, curiosamente, no es blanca del todo. Aquí voy a citar de memoria una frase de Manuel González Prada, la voy a citar de memoria, discúlpeme, no encuentro el párrafo. En el Perú sería un sacrilegio decir que existen los blancos. A lo sumo existen remedos de blancos. Seguro te preguntas, ¿no se supone que en el Perú todos somos mestizos? Esto es interesante de analizar. Básicamente la raza, más allá de si crees que exista o no, ha servido a las élites para garantizar la construcción de jerarquías sociales y del ordenamiento de la sociedad. Para las élites blancas en el Perú, todo lo mestizo es igual a cholo o a indio. Y mientras se siga manteniendo y reproduciendo ese discurso desde las clases dirigentes, dudo mucho que el discurso "todos somos mestizos" permee a la sociedad por completo, porque la aspiración será siempre lo blanco, porque las élites son y se consideran a sí mismas como blancas. El papel de la religión y la moral conservadora. En el capítulo 4 del libro de Sousa se analiza el papel que juega el negro evangélico en Brasil, el cual es base para que la extrema derecha obtenga votos y electorado. En el Perú, el avance del evangelismo y el protestantismo es innegable, pero el catolicismo sigue siendo una institución de fuerte influencia, sobre todo en sectores conservadores de clase media y clase alta. La extrema derecha peruana ha encontrado en la religión un mecanismo efectivo para movilizar a las masas, como en estas marchas de "con mis hijos no te metas", pero a través de una estructura que prima a la jerarquía eclesiástica, la familia tradicional y el discurso del enemigo marxista.
Yo he trabajado en comunidades campesinas en el sur y puedo decirles de primera mano que el avance del protestantismo en comunidades campesinas es brutal. En la comunidad en la que yo trabajé había maranatas, pentecostales, bautistas y mormones, y en comunidades campesinas lo que he podido percibir es que estas instituciones religiosas afectan a los procesos y a las dinámicas sociales establecidas alrededor del catolicismo. Por ejemplo, se dejan de lado las fiestas tradicionales y se descuida el patrimonio religioso y cultural porque, en palabras de mis entrevistados, esas son cosas que nos llevan al diablo. En el video de los conservadores que te dejo por aquí mencionamos las transformaciones producidas dentro de la agenda de los grupos conservadores en el Perú y su influencia política durante la última década, así como su interés por controlar el poder político mediante alianzas católico-evangélicas para apoyar a la extrema derecha. Ahora, yo no sé hasta qué punto esta alianza católico-evangélica pueda mantenerse firme en provincias porque, por lo que yo he visto, la pugna por los fieles es brutal y quizás la pugna por el electorado conservador en provincias lo sea aún más en caso de una disyuntiva o desunión entre los conservadores. El catolicismo como eje del conservadurismo moral peruano ha estado estrechamente vinculado a la defensa del status quo y ha jugado un rol clave en la contención de movimientos progresistas, aunque con disruptivas en su mismo seno, como el caso de la teología de la liberación. En este contexto, el análisis del profesor Sousa nos podría ayudar a entender cómo la derecha peruana utilizaría la religión como un instrumento de dominación y como una herramienta de movilización electoral para reafirmar el orden conservador en el país. La economía como factor de manipulación. Como hemos visto anteriormente, el profesor Sousa desestima la idea de que la racionalidad económica explique el voto de los pobres por la derecha. En el Perú, sin embargo, la narrativa económica ha jugado un papel crucial en la construcción del miedo al cambio. En el Perú, la élite ha consolidado un relato en el que la estabilidad económica y el miedo a la intervención estatal han sido las principales herramientas de control ideológico. Es lo que yo particularmente llamo la narrativa economicista. Ya saben qué es el economicismo, lo he dicho hasta el cansancio en este canal y lo voy a repetir una vez más. ¿Qué es el economicismo? Es cuando se analiza la sociedad solamente por el sesgo económico, como si la economía definiera todo o lo explicara todo, ignorando la historia, la política, la cultura, la religión, las ideologías, etc. Los economistas, o los que creen que la economía es lo más importante de la sociedad, solo miran un aspecto de la sociedad que es importante, pero que no es todo, e intentan explicar y diagnosticar a toda la sociedad a partir de este sesgo. Cuando se ignora los demás aspectos de la sociedad, se llega a un análisis muy pobre e incompleto de la misma. Durante la campaña de 2021, por ejemplo, los sectores de derecha atacaron al por entonces candidato Pedro Castillo basando su argumento en que existía, a través de él, una amenaza de que el país se convirtiera en otra Venezuela u otra Cuba. La élite peruana ha sabido instrumentalizar la precarización laboral y el miedo a la pérdida de lo poco que se tiene, construyendo un discurso de libertad económica que justifica la permanencia del modelo heredado por el fujimorismo, el cual no solamente abarca el ámbito económico. La narrativa economicista es otro de los grandes caballitos de batalla de la derecha peruana intransigente. La derecha, no solo en el Perú, sino en un marco global, ha construido y ciertamente ha consolidado la idea de que el éxito económico es producto del esfuerzo individual y no de factores estructurales. El pobre es pobre porque quiere. De esta manera, la desigualdad deja de ser vista como un problema social y pasa a ser interpretada como un reflejo de la diferencia en talentos y en esfuerzos. Es lo que ahora llamamos el mito del emprendedor y la meritocracia. Asimismo, la derecha peruana ha promovido desde los años 90 la idea de que el Estado es un ente corrupto e ineficiente que solo sirve para mantener a los pobres dependientes de subsidios. Esta narrativa ha permitido justificar políticas de privatización y desregulación, incluso cuando éstas afectan negativamente a las clases populares. De igual forma, desde los años 90, tras la implantación del modelo económico que rige actualmente, se ha construido una narrativa en la que el crecimiento económico es el único factor de estabilidad social y política. En este orden de ideas, las élites económicas y sus aliados en los medios de comunicación han introducido varias narrativas que refuerzan esta idea de crecimiento económico como único factor de estabilidad social y política.
Primero, la farsa de la bonanza económica. Desde los años 2000 se ha visto al Perú como un milagro económico. Esto es en parte cierto, pero si vemos cuál ha sido el sustento para este milagro, la respuesta podría golpear nuestros rostros. El crecimiento es en gran parte por la exportación de materias primas, que se rigen con base en precios dentro de un mercado internacional. Si bajan los precios, el país deja de ser tan rico. De igual forma, este crecimiento ha sido desigual y solamente ha beneficiado a una élite empresarial, mientras las condiciones de vida de la mayoría de la población no han cambiado mucho, especialmente en provincias. A pesar de esto, la idea de que el Perú es un país en ascenso ha sido utilizada para desactivar cualquier cuestionamiento al modelo económico. Cada vez que surge una propuesta de reforma o cambio gradual, se argumenta que cualquier cambio podría destruir el progreso alcanzado, con el reductio, perdonen si uso muchos latinismos, ¿quieres ser Cuba? ¿Quieres ser Venezuela? Si tanto te gusta el comunismo, ¿por qué no te largas a Cuba? Lo cual rebaja el debate. En el Perú, el discurso del miedo ha sido una de las herramientas más efectivas para mantener el statu quo, y desde los sectores de derecha se ha creado una falsa dicotomía en la que solamente hay dos posiciones maniqueas de bueno o malo. Por un lado está el modelo económico actual, con sus imperfecciones pero que garantiza el crecimiento, y por el otro está el caos económico y la crisis, representados por cualquier propuesta de reforma, cambio y o regulación estatal. Esto podría encontrar algún sentido dentro del marco referencial propuesto por Sousa, a saber, una estrategia reduccionista dicotómica que ha sido tan efectiva que incluso sectores empobrecidos han asumido el discurso del miedo y han votado en contra de sus propios intereses económicos por temor a perder lo poco que tienen. Finalmente, ¿es aplicable el marco referencial del profesor José Sousa al Perú? Sí, es aplicable, pero considerando todos los matices y aristas que conllevan el análisis de sociedades que histórica, política, social y culturalmente se han desarrollado de manera distinta, pero que comparten matrices interesantes como la construcción racial identitaria y el desarrollo dentro de un modelo económico que ha pasado por muchas fluctuaciones. Al final, la idea no es solo copiar y pegar acríticamente el análisis que no está desarrollado para un área en específico, sino poder ver las similitudes y diferencias. Lean el libro del profesor Sousa, está muy interesante. Ahora, ¿se desarrollarán jokers peruanos como lo plantea el profesor Sousa? Solamente el tiempo lo dirá. Lo cierto es que, en el Perú, el miedo al cambio ha sido el principal mecanismo de control que ha permitido que incluso sectores empobrecidos defiendan el modelo heredado por el fujimorismo por temor a perder lo poco que tienen. Esto cambiará o se reforzará con las elecciones del 2026. Personalmente, yo creo que quizá se reforzará después del desastroso gobierno de izquierda que tuvimos, el cual criticaremos en el siguiente video. Pero ya me dirán, los peruanos tienen la memoria muy frágil. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora para que nos veamos en ese video. Hasta la próxima.